en un ambiente sin riesgos es una utopía. Pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, que esta semana nos reúne como cada semana para ver los elementos que de una u otra manera afectan o pueden afectar nuestra vida, la vida de nuestro territorio, de todos los habitantes que vivimos en esta república y más allá, en esta isla que compartimos con Haití. Pero sobre todo apuntalándonos, ayudándonos con las lecciones aprendidas y las buenas prácticas nuestras y de otras personas, tratar de orientarnos, de cooperar entre ustedes y nosotros para que encontremos la mejor forma de minimizar los riesgos, de construir resiliencia comunitaria, fortalecer nuestras capacidades individuales y colectivas que nos permitan reducir la vulnerabilidad. Una vez hecha esa primera tarea, que a nuestro entender es la más importante, debemos pasar a responder, a prepararnos a responder. En esta semana, el tema obligado para hablar es darle seguimiento a las consideraciones que externamos con respecto al dengue y a las inundaciones que normalmente se presentan en el país a partir del mes de mayo, pero que ya con el cambio climático y la variabilidad del clima se pueden presentar en cualquier momento. Con mucho más razón ahora, que recientemente, hace 2 días, hay un llamado que veo en la prensa que quiero compartir con ustedes, que dice: tormenta solar se acercará a la Tierra en las próximas horas. O sea, hace 2 días se acercó una tormenta solar a la órbita terráquea y con las afectaciones que eso significa, o sea, la variabilidad del clima, para que podamos entender. Me preguntaba alguien esta mañana: oye, pero ¿de dónde salen esas lluvias ahora, en marzo, cuando es en mayo que vienen las inundaciones? Pues hay una respuesta. Esas ondas tropicales que generan las lluvias que nos afectan a nosotros están en gran medida asociadas a ese calor que se genera en todo el espacio, digamos, exterior que rodea la Tierra y que genera las evaporaciones y los cambios de clima que provocan a su vez las lluvias que generan las inundaciones. Vamos a dedicarnos en gran parte del programa a ver las implicaciones. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que tenemos en nuestro país, en el mundo, que nos deben ayudar a nosotros a pasarla mejor, a tener el menor número de afectaciones y el menor número de víctimas fatales que pueden afectar nuestra tranquilidad y nuestro normal desenvolvimiento en la República Dominicana? No se vayan, porque en breve entramos en materia en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero.
Queridos amigos, una tormenta solar o eyección de masa coronal ocurre cuando el Sol expulsa una nube de partículas cargadas y fluctuaciones electromagnéticas. Esa es la situación que se nos ha presentado ante la tormenta solar que se aproximó a nuestro planeta y que sin lugar a dudas va a seguir generando algunas afectaciones. Fíjese, una tormenta solar que esas emisiones que están a miles y miles de kilómetros de distancia genera afectaciones. Veamos el reflejo directo en nosotros de esa situación y luego analizaremos otras situaciones similares que pudieran afectarnos de una u otra manera. Ese clima cambiante y cargado de partículas electromagnéticas que interactúa con nuestra atmósfera, con la masa rocosa y que genera afectaciones en nuestro país, se reflejan en gran medida, o una de las manifestaciones más directas son las lluvias fuera de temporada, ese exceso de lluvias que en un país como el nuestro, donde una gran parte de la población vive en zonas marginales, a orillas de cañadas, donde hay una gran deficiencia en la recolección de los desechos sólidos que se ponen en lugares determinados y el agua las riega y tapa los invernales cuando hay invernales, y eso genera afectación de inundaciones que llegan tan cerca como el patio de nuestras casas o las marquesinas por donde entran nuestros vehículos, generan una grave afectación que se refleja en primer lugar con el incremento de los criaderos de mosquitos. Esos criaderos de mosquitos que ya de hecho ya proliferan en todas nuestras ciudades, proliferan en todos nuestros campos, generan una cantidad enorme de mosquitos que a su vez facilitan la propagación de una enfermedad que es endémica en el país, que es el dengue. Yo creo que hay un error cuando la autoridad dice que estamos dentro de los parámetros. Es imposible que podamos estar en los parámetros con graves afectaciones de dengue en un periodo que hay apertura escolar, que hay niños en las escuelas, que hay mucha gente moviéndose en todo el territorio y que no es normal porque esas inundaciones tradicionalmente son en mayo, junio y en plena temporada ciclónica. Ahora las tenemos 3 meses antes, 2 meses antes. Y que es bueno que las autoridades sepan y que nosotros recordemos que el dengue se desarrolla exponencialmente. No es que si una persona tiene dengue, al otro día van a haber 2 personas con dengue y después 4. No, una persona con dengue, portadora ya de la afectación del dengue, si a esa persona la pican 100 mosquitos, porque hay una cantidad enorme de mosquitos, esos 100 mosquitos automáticamente van a estar cargados con el virus del dengue, que cuando piquen esos 100 mosquitos a 100 personas vamos a tener 100 personas más o 1000 personas más afectadas por dengue, dependiendo de que haya una persona con dengue. Entonces, el problema no es que haya uno con dengue y que lo atendamos en el hospital. El problema es que el Ministerio de Salud tiene que iniciar una batida rápida en todos y cada uno de las áreas de salud, con sus promotores de salud y con el apoyo de los equipos que les puedan asistir, para eliminar los criaderos, porque si no eliminamos los criaderos de mosquitos de una manera rápida y efectiva, cuando tenemos 400 pacientes de dengue, podemos tener miles de pacientes con dengue al otro día, y todas las emergencias de los hospitales y las emergencias de las clínicas pueden estar saturadas con pacientes de dengue. Y lo que es una expresión de afectación epidémica que se dice que está dentro de los parámetros normales, en menos de 24 o 48 horas se puede convertir en una epidemia
nacional de consecuencias impredecibles. Alguien no está diciendo lo correcto o alguien no está asesorando adecuadamente al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, porque en estos momentos se hace imperativo que el Viceministerio de Salud Colectiva convoque a todas las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Emergencias y a todas las organizaciones que tienen algún tipo de trabajo comunitario para que se determine como una emergencia nacional la batida contra el mosquito productor del dengue, atendiendo con la información correcta y con el apoyo necesario, no la labor de fumigación o eliminación del mosquito, que sería insuficiente, sino una batida contra lo que está generando los criaderos de mosquitos. Hay expertos en el país que dominan esa situación, que tienen la información. Hay expertos que pueden evaluar los lugares de origen de todos esos pacientes que están yendo hoy a las emergencias, a los hospitales, afectados por el mosquito del dengue, el Aedes aegypti, y que pueden hacer una inspección en cada uno de los lugares donde habitan esas personas, de tal manera que al hacer la inspección física del entorno donde vive esa persona, podamos identificar de manera rápida y efectiva qué está generando esa afectación. Y seguro que van a encontrar los criaderos y lo que facilita el criadero. ¿Y cuál es la mejor forma de eliminar esos criaderos? No es una utopía, es algo conocido en el país. Por lo cual queremos insistir desde la utopía la necesidad de que el Ministerio de Salud Pública despierte y entienda que la solución del dengue no está diciendo en los periódicos que todo está bien y que estamos bajo control, sino por el contrario, en convocar a todos los actores en el marco de sus competencias y responsabilidades y hacer una movilización nacional que facilite la eliminación de los criaderos que pueden generar una grave afectación o una más grave situación, debo acotar, en todo el país. La población ya tiene experiencia. Cada año la población dominicana sabe, y sobre todo los promotores de salud que trabajan con las comunidades más vulnerables del país, saben dónde se generan las mayores afectaciones de dengue. No tenemos que comenzar de cero. Si usted me toma a todos los promotores de salud y todas las instituciones que trabajan con esos promotores en todo el país, todas. Si usted me toma a la Comisión Nacional de Emergencia y se activa para trabajar e identificar esas zonas hospederas de criaderos y generar, con la orientación del Ministerio de Salud, con la orientación de los técnicos calificados que trabajan en el sistema de salud dominicano, en cada una de las direcciones provinciales y municipales del Ministerio de Salud, vamos a contribuir a reducir la cantidad de pacientes que se puedan acercar a las emergencias, a los hospitales, a las emergencias, a los centros de salud afectados por dengue. Porque, repito, si no lo hacemos rápidamente, si no tomamos los correctivos del lugar atacando el origen del problema y queremos presentar todo como que está bien y que no hay por qué preocuparse, puede que el asunto sea muy grave y sea tarde cuando tomemos las decisiones y que la población pague un precio muy, muy alto por la falta de entendimiento de que el tema de salud no es un tema reactivo, necesita ser un tema proactivo, porque tenemos que atacar la causa del problema, no la solución del problema. El componente solución de un problema debemos resolverlo, pero eso debe ser el 10% o nunca será más del 10% si dedicamos las energías a atacar el origen del problema y lo que lo ocasiona. Tenemos una gran oportunidad
tenemos un pueblo con alta resiliencia, con mucho conocimiento, con muchas capacidades locales. Hay muchas organizaciones que han estado trabajando permanentemente el tema de la reducción del riesgo a nivel comunitario y tenemos una gran oportunidad. Esperamos que haya un entendimiento correcto en quienes deben tomar la decisión de funcionar. Por lo que reiteramos que esa decisión que debe tomarse a nivel del Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, es decir, un llamado en el Palacio Nacional con los miembros de la más alta instancia de gestión de riesgo del país, dando instrucciones para que eso se ejecute de manera proactiva en todo el país. Debe pasar por una revisión de la forma de implementarlo en la Comisión Nacional de Emergencia y debe operacionalizarse con la participación activa de todos los comités municipales de prevención, mitigación y respuesta y los consejos provinciales correspondientes en todo el país. La situación puede ser grave si no hacemos lo correcto. No se vaya usted, amigo, quédese con nosotros en la Utopía Riesgo Cero, porque en breve tenemos más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, seguimos con ustedes en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Y a propósito de las informaciones que veíamos en el segmento anterior, de los efectos de las inundaciones, queremos ver otro componente al cual debemos prestarle atención. Estamos viendo, vimos el tema salud, principalmente dengue, pero puede haber otras afectaciones porque esas inundaciones pueden generar una contaminación de las fuentes acuíferas. Cuando la inundación bloquea los alcantarillados, el agua que corre por las calles o inunda nuestros patios, el agua que corre por las calles puede ser un agua que ya está contaminada con las heces fecales que están en patios o en pozos sépticos, y que esa agua contaminada puede entrar a nuestras cisternas o puede entrar a nuestras casas por las inundaciones. Hay un grado de afectación de enfermedades gastrointestinales que puede llegar a nuestros hogares. No es tan visible ni tan rápida como el dengue, pero puede ser igual de grave o quizás más grave en algunas comunidades que no tengan acceso al agua potable o que no tengan la capacidad adquisitiva de adquirir el agua que se vende embotellada, aunque ya es muy común que hasta en las comunidades rurales más apartadas las personas ya tengan el hábito de comprar agua embotellada. Unas comunidades que antes consumían el agua tomando el agua de un río cristalino, de un arroyo cristalino que pasaba por la zona. Es una tarea pendiente que tenemos que revisar. Pero la situación es que hay que prestarle atención al nivel de contaminación del agua y a lo mejor tenemos una buena oportunidad para que todos los mecanismos de comunicación del gobierno central, que deberían estar pasando ahora información de prevención del dengue, de cómo eliminar los criaderos, cómo garantizar la preservación de la salud, se incorporen también campañas de promoción y preservación para el uso correcto del agua. El Ministerio de Salud y el Grupo de Agua y Saneamiento, el grupo integrado por todas las agencias que suministran agua potable, el INAPA, la CAS, las CORAS, todas las CORAS de los diferentes municipios que tienen esa independencia, tienen muchos técnicos calificados y pueden primero verificar la calidad del agua disponible, si esa agua está correcta, está debidamente clorada, e iniciar una campaña o impulsar una campaña de clorificar el agua, de cómo garantizar que el agua que está disponible pueda ser apta para el consumo humano o para el aseo humano, para evitar las
con sabidas afectaciones gastrointestinales y de enfermedades que pueden generarse en el aseo íntimo femenino, que es una de las graves afectaciones que tenemos generalmente por ese tema. Mientras avanzamos hacia la temporada ciclónica, debo manifestarle a ustedes la preocupación que he visto al desplazarme por algunos lugares en la última semana, y es algo que tradicionalmente está afectando a nuestro sistema de comunicaciones. Con muchos esfuerzos vemos cómo múltiples comunidades del país se dedican a solicitar al gobierno central, en este caso al Ministerio de Obras Públicas o a los gobiernos locales, la reparación de los caminos, de las carreteras. Por donde quiera vemos quejas de que las calles están llenas de hoyo, que el asfalto se dañó o que no se ha asfaltado o que tienen charcos que imposibilitan el paso. Y con preocupación he notado lo siguiente, o sea, lugares donde inclusive hay una vía rápida, una carretera que tiene una gran pendiente, que se asfaltó recientemente, vemos cómo aparecen hoyos en la carretera y cómo aparecen charcos de agua. Y dice, pero ¿cómo es posible? Pues el agua corre bien ahí, el agua debería correr. Si yo tengo una pendiente, el agua siempre corre hacia el punto más bajo. Pero usted se va a dar cuenta, si usted mira donde quiera que ve ese charco de agua o ese hoyo en el asfalto, automáticamente yo miro hacia los lados y me doy cuenta que donde pasa eso, la cuneta por donde corre el agua está bloqueada. O el contén está roto. Entonces, puede que usted no sepa, y es una responsabilidad de la autoridad, del gobierno local o el gobierno nacional, vía el ministerio correspondiente, garantizar el libre tránsito del agua, porque si esa agua se bloquea, no circula como debe circular de manera fluida y con naturalidad para garantizar un drenaje adecuado de las aguas periféricas, el agua que cae en la calle o en la parte alta para que se deslice hacia la parte más baja hasta tomar un desvío que lo debe llevar a una de las cañadas o a uno de los ríos correspondientes. Esa agua va a dañar el asfalto. No, si usted no lo sabía, el asfalto, el principal amigo del asfalto, ese asfalto que tenemos en las calles, que tenemos en las carreteras, es el agua. El principal enemigo, porque el asfalto se oxida. Cuando el agua no corre bien y se acumula en el asfalto, se oxida el asfalto y se genera el hoyo que usted ve en la calle. Y si el drenaje, si la base que tenemos en esa calle, si no se hizo con la granulometría correcta, colocando los cantos rodados correspondientes con diferentes capas compactadas, como mandan las normas técnicas de construcción de carreteras o de caminos o de calles, si esa calle se habilita para hacerla de manera más fácil, de manera inadecuada, sencillamente poniéndole caliche, porque el caliche es más suave y es más barato y usted pone caliche y prepara eso que aparentemente es una pista de aterrizaje y encima de ese caliche, sin la base de sustentación correcta, coloca el asfalto. Ese caliche que es impermeable no deja pasar el agua, la acumula en el lugar hasta que incrementa el deterioro, hasta que se rompe toda la capa asfáltica y se deteriora de manera completa la vía. Porque el asfalto se deteriora, entonces donde había asfalto hay un charquito de agua y esa agua diluye el caliche y cada día lo diluye más y lo que era un hoyito se convierte en una tronera y lo que era una tronera se convierte en una zanja de medio carril de la calle y con otro poquito más de agua rompe la calle.
Eso es en un proceso lento, digamos normal, con una simple obstrucción. Pero si eso ocurre porque reventó una tubería o porque se generó una inundación en un puente, porque unos palos atravesaron los pilastres del puente y se acumuló el agua como una represa y el agua de manera violenta rompe, eso significa que se lleva el aproche del puente, que en la mayoría de los casos fue hecho de manera inadecuada, tirando caliche en lugar del material granular correspondiente, y se incomunica a esa comunidad. O sea, esa comunidad que necesita sacar los productos agrícolas para el mercado, que necesita llevar sus habitantes hacia la otra ciudad o que necesita sencillamente cruzar con los niños por ahí para la escuela, se ve incomunicada, corriendo riesgos innecesarios. Y todo eso es predecible, porque hay capacidad y hay competencia en el país. Sabiendo que eso ocurre, nos aprovechamos de la oportunidad que nos brinda la utopía para recordarle a todos los gobiernos locales y al Ministerio de Obras Públicas que tienen la obligación de limpiar todos los canaletas, todos los contenes, todos los invernales, todo lo que signifique facilitar al agua para que corra en su libre camino hacia su lugar de destino final, para preservar la importante obra que tenemos en cada lugar para facilitar la comunicación de las personas. Que de nada vale poner el asfalto en el camino si no hemos resuelto las obras de arte laterales o las obras de canalización de aguas. Que de nada vale acelerar el proceso de tirar relleno en el camino con material inadecuado de mala calidad, porque eso se va a reflejar en la poca calidad del trabajo final y en la poca durabilidad. Que la comunidad tiene que ser vigilante de ese proceso. Que la comunidad, los dolientes de eso, tienen que vigilar para que el proceso se ejecute adecuadamente, pero además para que haya el mantenimiento correcto. Porque no todo es la autoridad. O sea, no es posible que usted pida que le organicen la calle, que le eliminen ese sistema, y entonces usted tire la bolsa de basuras y los escombros y las piedras bloqueando la circulación del agua, para que entonces esa acción suya que genera la inundación y el deterioro que se provoca en la vivienda o que se provoca en el acceso, usted venga a decir que la autoridad tiene que ayudarlo. O sea, ahí tiene que haber un trabajo común, integrado, entre la comunidad, el liderazgo comunitario, el gobierno local y el sector nacional correspondiente. Es una gran tarea la que tenemos y ahora es el momento que las afectaciones son menores, aunque en algunos lugares está gravísima la situación. Ya el tema de algunas cañadas en la zona metropolitana es común verlo, porque no se entiende esa problemática, porque no se ha empoderado a la comunidad para que la comunidad juegue el papel que le corresponde. No se vayan, queridos amigos, porque en breve seguimos con más, con el tema de las afectaciones que tenemos en nuestras comunidades, producto del cambio climático, las lluvias repentinas que tenemos y el descuido en el manejo y control de las situaciones que corresponden. En breve seguimos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, con tristeza hemos visto en esta semana la triste noticia de que personas han perdido la vida en producto de las inundaciones que estamos reflejando hoy. Y el caso de la cañada de Guajimía, en Santo Domingo, de una madre y un niño perdieron la vida
y así en otras comunidades con mucha frecuencia se ven noticias tristes de ese tipo, generadas en gran medida por la falta de entendimiento de la problemática y la falta del trabajo con la comunidad para que se dé el empoderamiento necesario. Veamos de una manera simple el problema. El agua que cae en esa calle, una calle cualquiera del municipio de Santo Domingo Este, termina cayendo o moviéndose hacia el desagüe natural que va hacia el río Jaina, Guajimía. Guajimía tiene el gran problema de que cuando se canalizó la cañada para facilitar que el agua corriera, las familias techaron la cañada y aprovecharon el techo de la cañada, familias y empresas, no es un tema de familia. Usted va y encuentra empresas instaladas en lo que es un plato, una losa que tiraron sobre la cañada de Guajimía. Pero resulta que la cañada de Guajimía tiene una pendiente enorme, porque desde la altura de la Isabel Aguiar, por ejemplo, usted baja al río Jaina en poco tiempo, poca distancia, entonces la pendiente la presión con la que baja el agua es enorme. Se complica también, aparte de que esas viviendas, no es que el agua se está metiendo en las viviendas, es que las viviendas fueron metidas en la cañada. Se cogió en el lecho de la cañada, se hizo una columna y se techó la casa, y todo lo que debió ser un área libre para circulación del agua, todo lo que debió ser el área verde periférica para preservar la salud de la gente, se convirtió ahora en una gran amenaza, porque las familias, inclusive la presión del agua puede romper en algún momento el techo o el piso de una casa y arrastrar personas que se vayan por ahí. Peor todavía, en muchos casos los servicios sanitarios de las viviendas están desaguando directamente en la cañada, sencillamente abriendo un hoyo en el techo y se tiran a la cañada, o con una tubería van para la cañada. Los plásticos, los escombros, el lodo que se genera en las casas bloquea esa cañada. Entonces hay un problema grave que no se resuelve con la simple intervención física en el terreno, sino que amerita un estudio de cuál es la situación que se presenta, y al mismo tiempo un empoderamiento de la gente que está ahí para saber que no hay una solución definitiva del problema si ellos no están trabajando conjuntamente con las autoridades en resolver, y que hay una vivienda que está bloqueando la circulación de la cañada, y que como está bloqueando la circulación de la cañada, no hay forma posible que no sea afectada en un momento determinado, que tiene que haber una solución técnica que resuelva eso, porque la contaminación, la afectación, el riesgo de deslizamiento que se dan en esas viviendas que fueron construidas hace un tiempo, pero peor aún, que se sigue permitiendo que ahora mismo se sigan haciendo construcciones en laderas inestables, terminará en un momento determinado generando graves afectaciones en esas familias humildes que merecen una mejor suerte, que merecen una orientación adecuada del Estado, vía sus gobiernos locales o vía las instancias correspondientes, y que tienen además ellos el compromiso de reducir los riesgos en que viven para garantizar la salud y la integridad física de los miembros de la familia. Es una tarea difícil que creemos que va caminando mal porque no se está manejando con la debida integración en un trabajo interdisciplinario, con la participación activa de los actores que están ahí, que son generadores del problema y que por ende, como son los habitantes, tienen que ser parte de los actores claves que generen la solución. Ese mismo caso que tenemos en la cañada de Guajimía pasa en casi todas las cañadas
de las zonas metropolitanas del país, porque la práctica que se ha seguido en el país es que los gobiernos locales, desconocedores o faltos de tener técnicos calificados que garanticen la preservación de esos espacios, en los últimos 50, 60, 70 años, han permitido o han propiciado que cada año, en cada periodo electoral, personas ocupen esas áreas verdes periféricas a nuestros ríos y cañadas, y sin ningún tipo de orientación, sin ningún tipo de fiscalización, se ha generado el asentamiento de más del 50% de las personas que habitan nuestros entornos urbanos y suburbanos. Y cuando se han hecho intervenciones para contribuir a mitigar o a reducir los riesgos, se hacen con la simple intención populista de decir: yo te estoy ayudando para que tú estés un poco más cómodo, o para yo contribuir a ayudarte porque se perdió la estufa o se perdieron los colchones, y no para buscar una solución definitiva al ordenamiento adecuado de nuestras ciudades que permita que cada ciudadano que se establece en un lugar pueda vivir con la dignidad que merece y en un espacio adecuado que le permita el desarrollo saludable de su familia, en un espacio donde puedan alcanzar el máximo de sus aspiraciones. Y no es un tema que lo planteamos en la utopía porque suene bonito. Es un tema que lo recordamos porque es un derecho constitucional que está establecido en la Constitución de la República, que establece que cada dominicano tiene el derecho a una vida saludable, que tiene derecho a un Estado que le patrocine, que le proteja, para que pueda vivir en un ambiente donde pueda alcanzar el máximo de sus aspiraciones, donde pueda desarrollar su potencial bajo la protección del Estado de Derecho donde vive. Y no estamos diciendo que es un tema que se puede resolver fácil, porque vivimos en un país con un déficit acumulado de vulnerabilidad. O sea, a pesar de los esfuerzos que en el discurso se manifiestan en cada uno de los gobiernos de turno, la realidad es que los esfuerzos que hacemos para construir el desarrollo en nuestro país van acompañados por un déficit de calidad que, en lugar de garantizar el desarrollo, contribuye a fortalecer la vulnerabilidad que tenemos y hacernos un país cada vez con mayores deficiencias. Tenemos una gran oportunidad ahora. La diferencia de estos tiempos a tiempos pasados es que hay la capacidad de hablar, la capacidad de oír. Usted puede oír en la utopía que le digan claramente cuál es el problema. No es que le digan a usted: ok, usted vive en Guajimí o vive en Sacañada y se va a resolver. No, hay que resolver, pero usted sabe oír que hay una responsabilidad. Se acaba de resolver el tema del drenaje del barrio Moscú. Bien, se acaba aparentemente de resolver el tema de colocar las calles con un material granulado excelente. Y ahí es fácil, fuera fácil, porque tienes el río Yubaso, que acorde a los expertos del país es uno de los lechos de río que dan un trabajo de mejor acabado para terminación del subsuelo de las carreteras, por el nivel de compactación, por la granulometría de ese material y por el nivel de filtración que usted consigue ahí. Pero si la comunidad no controla la emisión de desechos sólidos encima de los invernales o por donde están los registros, si la comunidad no colabora manteniendo la limpieza adecuada, si el gobierno local no hace la recogida regular de esos desechos sólidos, llegará el momento que se taparán todos esos invernales
Las inundaciones vendrán tarde o temprano y generarán graves afectaciones. O llegará el momento de que el río subirá tanto, porque en la confluencia del río Nigua con el río Yubaso va a generar que suba el agua, que el agua no va a pasar con la fluidez que debe pasar y le va a generar afectaciones, y que solamente la colaboración y el conocimiento de las comunidades en el área intervenida pueden garantizar una adecuada actuación del ciudadano para contribuir para que la obra que ha sido hecha luego de 20 años, de 30 años de vida de esa comunidad, luego que esa comunidad pasó a ser una comunidad adulta con fuerza política para incidir y que por ende tuviera una respuesta técnica a su problema, si no hace lo correcto, va a seguir pagando un precio similar al que pagó los últimos 30 años. La comunidad es clave. No hay forma posible de que las obras que hacemos en un país con tanta vulnerabilidad sean permanentes o sostenibles si no contribuimos con el fortalecimiento de las capacidades locales, con la construcción de instituciones, de organizaciones locales que permitan que se haga lo correcto, el mantenimiento adecuado y sobre todo la preparación de redes comunitarias en cada uno de esos lugares que orienten, formen y acompañen a esta generación y a las nuevas generaciones para hacer lo correcto, que permitan seguir avanzando en la construcción de esta utopía que tanto esfuerzo y tanta preocupación genera en todos y cada uno de nosotros. No se vayan, queridos amigos, porque en breve seguimos con más en esta entrega húmeda, hablando de aguas, de inundaciones y afectaciones en la República Dominicana. Esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos de la Utopía Riesgo Cero, en gran medida hemos intentado en esta entrega contribuir para que todos nosotros y a través de nosotros los demás miembros de la comunidad de nuestro país puedan entender la importancia de manejarnos adecuadamente en un tiempo donde el clima está generando afectaciones. Afectaciones que creemos que para muchos de nosotros no van a llegar, ¿no? Porque vivimos en zonas seguras, vivimos en zonas donde no se ve la inundación, no vivimos cerca de una cañada, no vivimos donde aparentemente hay riesgos, pero es necesario recordar que así como el mundo es globalizado, el país está globalizado. Es bueno recordar que es muy probable que en el edificio donde usted vive trabaje una persona que vive en una de esas zonas afectadas por las inundaciones, donde hay o pueden haber problemas con los criaderos de mosquitos, o problemas con la afectación del agua, o que esa persona que trabaja con usted en el negocio o que trabaja con usted en la casa y que les apoya en las actividades domésticas de la casa o en las labores de la empresa, vive en una zona donde hay algún nivel de afectación y que puede en un momento determinado ser la persona que con la afectación, conviviendo con usted o viviendo en el sector donde usted trabaja, puede ser el agente generador de la afectación. Por ejemplo, si una de las personas que trabaja con usted o estudia donde estudian sus hijos o en la empresa donde usted labora tiene dengue, lo único que hace falta para que todo el que esté ahí sea afectado de una manera u otra
es que esa persona que esté afectada del dengue vaya a la zona de trabajo afectada del dengue y que hayan mosquitos, hayan muchos mosquitos ahí en esa zona, mosquitos que están sanos, mosquitos que no tienen ningún tipo de afectación, pero que al picar a esa persona afectada, que la picarán 100, 200, 300 mosquitos, y si es una persona o es un niño inofensivo que no se sabe defender, o es una persona con avanzada edad, va a estar más expuesto que los demás. Usted va a tener miles de mosquitos cargados con sangre afectada de dengue, desplazándose en su entorno, que van a ser su agosto, que en este caso no sería su agosto, van a ser su mes de marzo, picando en primer lugar a todos los enfermos que estén en cama en ese momento, a todos los niños recién nacidos o niños que estén en el entorno, que son las personas que más fácil, a los que ellos llegan más fácil, a las personas con algún tipo de discapacidad, y luego a todo el que ande por ahí. Y mientras más personas afectadas hayan, más exposición tendremos, porque habrá más mosquitos siempre cargados con el patógeno del dengue, que va a difundir en toda una comunidad. Y el asunto adquiere su máxima expresión cuando entonces todas esas personas afectadas por el dengue, porque la comunidad no pudo hacer su organización preventiva de manera proactiva para que eso no ocurriera, van a estar llenando todos nuestros centros de salud, y en ese momento usted que va buscando salud a ese centro se va a exponer todavía más, porque esos pacientes que van a buscar atención van o pueden ser picados ahí en el entorno al llegar o llegando o mientras están en ese centro de salud. Entonces el principal centro de afectación va a ser ese centro de salud, y ya usted se puede imaginar hacia dónde vamos. Sobre todo sabiendo que hay variantes del dengue como el dengue hemorrágico, que tiene graves complicaciones afectando la salud de las personas, sobre todo en los niños y las personas con algún tipo de comorbilidad. Es tiempo que veamos, prestemos atención, es tiempo que hagamos un llamado a toda la comunidad, que ese no es un tema del Ministerio de Salud. El ministerio tiene que iniciar una campaña masiva recordándole a las personas cómo prevenir el dengue, qué cosas hacer para prevenir el dengue, a dónde llamar para trabajar la eliminación de criaderos y atender. Pero es la comunidad la que garantiza que sea exitosa o no esa campaña. Es el empresariado nacional, son los líderes del sector educativo nacional los que tienen que sumarse de manera responsable a esa campaña para facilitar que en cada empresa del país, que en cada oficina pública del país, que en cada centro educativo del país se promueva de manera efectiva la campaña y que haya una brigada responsable de garantizar su adecuada implementación y seguimiento. Porque en una empresa donde aparezca una persona afectada por dengue, no es tan solo que esa persona se vaya a su casa, sino que la brigada de la empresa, apoyando al Ministerio de Salud, identifique el caso y apoye para que se haga un operativo adecuado de eliminación de criaderos en el entorno donde vive esa persona o donde esa persona pudo haber sido afectada, que puede ser el entorno laboral, que puede ser la vivienda o puede ser el entorno educativo, la academia donde estudia o el lugar donde hace recreación deportiva. Cual que sea el medio que genere la propagación de esos criaderos, que genera a su vez la afectación de esa persona,
debe ser intervenido como parte de la campaña oficial del país. Y ese liderazgo empresarial, académico, educativo, recreativo o sectorial es clave para que podamos avanzar de manera correcta. La salud del país, que acaba de pasar por una grave situación pandémica con el dengue, no merece, repito, no merece que por una desatención de un tema cotidiano en el país, de un tema endémico del país, caigamos en un tema epidémico que renueve los malestares ya vividos y superados. La ocasión es propicia para que desde la utopía hagamos un llamado firme, serio y responsable a todo el Sistema Nacional de Salud, al Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta y todas sus instancias, desde el primer nivel hasta la comunidad más humilde del país, para que juntos avancemos de manera proactiva en la búsqueda de las soluciones que necesitamos todos, que necesita el país, que necesitas tú y necesito yo, para poder seguir viviendo esta utopía riesgo cero que nos permite construir nuestros sueños y nuestras esperanzas en plena salud. Muchísimas gracias a todos, queridos amigos, por la amabilidad de su atención, y esperamos que la próxima semana a esta misma hora nos encontremos de nuevo por estos mismos canales viendo otros temas que serán de sumo interés para todos nosotros en la utopía riesgo cero.